Hermanos, hoy como los días jueves, domingo, estamos aquí en la Plaza Las Palmeras, ¿no? Plaza Las Palmeras, allá atrás aparece el nombre. Ahí se ve. De Intanaguarenas, La Guaira, Venezuela. Y vamos a conocer otro versículo más de la palabra de Dios, como lo hacemos, tratando de entender al Dios de Israel. Por eso es que nos congregamos, para tratar de descubrir sus verdades y ponerlas en práctica en nuestras vidas, para que el reino de Dios se establezca, empezando por nosotros, como dice el Padre nuestro. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, empezando por tu pueblo, Señor. Amén. Vamos a leer hoy en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 12. Y vamos a leer del 9, 10 y 11. 3 versículos. Dice el título aquí de esta versión de la Biblia Sion Leche y Miel, que invitamos a que la descarguen. Dice el título que pone el escriba de esta versión de la Biblia Sion Leche y Miel: los amigos de Dios se convierten en los enemigos del mundo. Esto está consono con lo que el Señor dice: si ustedes quieren vivir piadosamente en Cristo, también sufrirán persecución. Así que en el Juan capítulo 12, versículo 9, la palabra del Señor dice lo siguiente: gran multitud de los judíos supieron entonces que Cristo estaba allí y vinieron, no solamente por causa del Señor, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los príncipes del pueblo, autoridades principales y sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los del pueblo herederos del pacto se apartaban de sus denominaciones congregacionales y creían en Cristo, en el Mesías. Bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño análisis de lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios que nos dice el apóstol Juan, capítulo 12, versículo 9. Primero dice que gran multitud del pueblo del Señor. Ayer yo leía en las redes y entonces preguntaban: hermano, ¿cómo queda que el ladrón de la cruz, cómo se puede explicar con la tradición de las iglesias de hoy en día, la doctrina de las iglesias? Y yo le agregué, entre los comentarios le agregué: porque era judío, era hijo de Abraham, era una oveja perdida de la casa de Israel. Eso es un dato importante dentro de todas las demás opiniones que uno pudiera tener. ¿Quién era el ladrón de la cruz? Entonces, bueno, ahí tenemos tema para seguir enriqueciendo ese tema, porque a lo mejor no es la respuesta fundamental. Pero ojo, era una oveja perdida de la casa de Israel, a la cual fue el Cristo. Dice que una gran multitud del pueblo del Señor supieron que Cristo estaba allí y vinieron para verlo, para oírlo, para curiosear, para salvación. Sabrá Dios qué nos motivaba a cada uno de nosotros, qué nos motiva para venir a congregarnos. A veces hasta por curiosidad. Uno empieza por curiosidad y termina uno sirviéndole al Señor. Yo hace 35 años me quedé dormido en la madrugada en una parranda con los amigos en la autopista Caracas-Guarena. Y de broma no me fui para el precipicio. Se explotó el caucho del vehículo que yo conducía y me alcancé a dar un volantazo. Pero ahí empecé a preguntarme qué hubiese pasado si me hubiese muerto. Y esa curiosidad me llevó a tener que preguntar por Dios. Y como tenía amigos religiosos, pues todos me citaban la Biblia. ¿Qué dice Dios al respecto? Entonces me decían: ¿tú estabas tomado? Sí, me echaba unos tragos, estaba en una fiesta. Los borrachos van para el infierno. Si estabas borracho, ¿me voy para el infierno? Sí, porque estabas tomando. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Entonces, bueno, empecé por curiosidad a leer la Biblia. Y bueno, no voy a tocar ese tema de si uno se embriaga, porque no se embriagó, pero no creo que se fue para el infierno. Es incorrecto, sin duda, tomar, hasta un hijo agarró juicio por la embriaguez de Noé, por cierto, Canaán. Y resulta que dice que vinieron no solamente por causa de Cristo, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos.
Entonces, fíjate, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de este versículo? Primero, el Señor y Lázaro eran amigos. Y fíjate que el Señor no le dio un cargo en la iglesia. No lo nombró apóstol, no lo nombró evangelista como los 70 aquellos evangelistas que el Señor los mandó a predicar a las ciudades donde él iba a entrar después. Entonces son preguntas interesantes, porque la mayoría de los que aceptamos el llamado, lo primero que nos sacan es provecho. Ven acá para que vayas y dé fruto. Y mandan a los nuevos creyentes a predicar lo que ellos ignoran. Entonces medio leerán la Biblia, porque hasta ahora están leyendo, porque son nuevos, son neófitos. Y bueno, contestarán muchas cosas absurdas a las personas que en su barrio le van a preguntar sobre la palabra de Dios. Pero a veces los pastores lo mandan a pecar, a ser imprudentes, a hablar lo que no saben. Para eso hay ministros y Dios los prepara. Los apóstoles tenían más de 30 años de edad, se congregaban, asistían a la congregación, a la sinagoga, eran judíos, guardaban la tradición, la cultura hebrea cristiana, ¿no? Y después los llama el Señor, tú sígueme, y les metió un curso intensivo de revelación por 3 años y medio. Amén. Les enseñó a conocer el misterio del reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a veces agarramos a los nuevos creyentes, que eso es lo que yo a veces les exhorto a los hermanos pastores, porque a ellos no les interesa quién predique. La mujer puede predicar, el nuevo creyente puede predicar, vaya, haga de evangelista, y lo mandan a pecar. Entonces hay que ser responsable, porque por cada palabra ociosa nosotros vamos a responder, vamos a dar cuenta. Y Santiago 3.1 dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque por eso van a recibir mayor condenación. Entonces es delicado estar uno interpretando la Biblia, y por eso es que hay tantas religiones, porque no estamos oyendo, somos palabreros. Andamos más pendientes de predicar que de oír. El Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, no le dijo, regrésense, me avisa el tiempo, regrésense para que salven a los egipcios, sino que les dijo que Shema Israel, oye Israel. Por cierto, ninguno entró. Ese mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y de siempre. Nosotros debemos de oír. Cuando nosotros venimos aquí, que hoy me toca la enseñanza, y después viene el hermano Jimmy, yo me siento a oír, a analizar el mensaje, porque esos mensajes son los que vamos dando conocimiento de qué es el camino, qué es la verdad y qué es la vida. Hay denominaciones como los fariseos que recorrían mar y tierra para buscar un prosélito, y después que lo conseguían, dice el Señor que lo hacían doblemente hijo del infierno, hijo de condenación. Qué tristeza tener una denominación para condenar a sus integrantes doblemente el juicio y la condenación. Es muy triste. Por eso es importante el oír. Entonces, fíjate que venían a ver a Lázaro, quien el amigo, el Cristo, lo había resucitado. Y Lázaro convertía más gente que los mismos apóstoles, simplemente por el hecho de ser amigo de Cristo. A tal manera que dice en el 10, Juan 12:10 dice, pero los príncipes del pueblo, mira cómo el Señor nos llama a nosotros, somos príncipes, hermano. Amén. De un reino que tenemos que saberlo entender. Autoridades principales y sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, el Señor lo resucitó, y los dirigentes de las iglesias de aquella época habían decidido más bien volverlo a matar. ¿Cómo podemos entender que haya tantos monstruos dentro del pueblo de Dios? Porque el ser humano es malo, y a eso es que nos llama el Señor, a arrepentirnos y convertirnos, a huir de esa sentencia. Cristo mismo dijo, yo no vine a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Vine a salvarlo. Y nosotros tenemos que demostrarle Amén. que queremos huir de una condenación. Así que hagamos frutos dignos de arrepentimiento para huir de la ira venidera que está declarada.
Ellos decidieron volver a matar a Lázaro, imagínate, al amigo de Cristo. En el 11 dicen la causa por la cual lo querían matar. Dice, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los del pueblo heredero del pacto se apartaban de sus denominaciones congregacionales y creían en Cristo, creían en el Mesías. Entonces, ese era el motivo, que se le estaba desertando, como a Saúl, cuando estaba allá en la guerra. Él decidió tomarse atribuciones. Siendo rey, se tomó atribuciones de sacerdote, porque se le estaba desertando la grey, el pueblo. Hermanos, Cristo mismo pasaba por el pueblo de Israel, el pueblo evangélico de aquella época, los que leían Biblia, que existía hasta esa época, desde Génesis hasta Malaquías. Y él pasaba y dice la Escritura que entró Cristo a predicar en la sinagoga de ellos. Entonces nosotros tenemos que, cuando nos formamos una congregación, saber si Cristo es el Señor de esa denominación. Es el dueño, es el amo, es quien nos redimió y estamos congregados en su nombre. Para no precisamente, diga el Espíritu Santo, entró Cristo a predicar en la sinagoga de ellos. Entonces, el motivo por el que querían volver a matar a Lázaro era precisamente porque la gente que pertenecía a esas denominaciones, llámese fariseo, fariseo significa los escogidos de Dios, ese era el nombre de la iglesia. Cuando aparecía fariseo en hebreo es los escogidos de Dios. Entonces imagínate cuando ellos predicaban, ¿usted quiere ser escogido de Dios? Pase por acá. Pero Cristo decía que recorren mar y tierra para buscar un discípulo, y después que lo consiguen lo hacen doblemente hijos de condenación, como ellos mismos, como sus dirigentes. Así que, amados hermanos, Cristo, cuando pasaba por el pueblo de Israel, ¿qué le decía? Tú sígueme, tú sígueme. Y aquí estamos en esta tarde de Tanaguarena. Estamos siguiendo al Señor. No estamos siguiendo una denominación, no estamos siguiendo hombres. Cristo nos está llamando a seguir la verdad. Por eso es que no nos vean si no tenemos un palto y una corbata. Oigan el mensaje, y si les parece que es doctrina de Dios, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Feliz tarde, amados hermanos. Amén.